Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya estamos aquí otra vez y en este caso es para hacer mis 10 apuestas de la temporada. Ya hice un vídeo parecido de la temporada pasada, pero en este caso además es para hacerlo con el Fantasy, porque ya sabéis que tenemos una liga en Bivenger y os habéis metido ya muchas personas, pero todavía hay hueco para muchos más. Y además, por ello, quiero hacer estas 10 apuestas que son tanto para la realidad como creo que también pueden ser muy rentables para fichar en el juego en estos principios de temporada. Y vamos a empezar ya. He intentado elegir un futbolista por equipo como máximo. Estas son 10 apuestas, pero sí que es verdad que hay uno de los equipos que tiene dos, porque la verdad es que me ha sido imposible elegir entre los dos, porque de hecho ya había unos cuantos más, he ido reduciendo y al final me he quedado con estos dos. Así que comenzamos ya y lo hacemos primero por un futbolista que tengo muchas ganas de ver su temporada, porque la ha roto completamente en Primera Federación y es Albert Orriols. Urri para los amigos, el centrocampista del Sabadell, que creo que es el gran líder del equipo catalán recién ascendido y que me creo mucho porque con balón tiene mucha capacidad, muy técnico, muy fino en los controles, con balón también para pasar, para filtrar, para crecer, para distribuir el juego. Creo que es un jugador muy importante y creo que además tiene esa capacidad también para asistir en últimos metros, por tanto, me parece bueno, que puede sumar muchos puntos con asistencias, como la temporada pasada vimos en esa tercera categoría, y que creo que ahora, pues en este salto, también lo vamos a ver. Me parece que es un centrocampista que va a ser de mucho nivel en segunda división también, así que yo creo que es una muy buena apuesta para fichar ahora y aprovechar que ahora mismo, pues seguramente no todo el mundo lo conozca, porque es un jugador que viene de abajo, que viene del barro y que no es tan joven. Por tanto, pues me parece que es muy interesante. Continuamos con la siguiente apuesta y en este caso es uno mucho más conocido, que es Manu Lama, un central que creo que, bueno, yo creo que ya todos podemos conocerlo, lo podíamos esperar de que es un central de jerarquía en esta categoría, ha sonado para equipos de primera división incluso, pero a mí lo que me gusta de él es que aparte de que juega en un Granada, que defensivamente entiendo que va a intentar ser solvente porque Pacheta muchas veces es así en sus equipos y más cuando sus equipos tienen estas limitaciones ofensivas. Por tanto, yo me creo a Lama y luego además es que es un absoluto avión a balón parado, por tanto puede sumar sus goles, siempre lo hace porque físicamente con su salto, con su timing es muy potente, tiene mucha envergadura, gana duelos con facilidad y yo creo que en ese sentido pues nos va a dejar detalles esta temporada seguro si se acaba quedando como espero que acabe pasando porque desde luego que si no va a ser una auténtica lástima para la categoría. Es un central que ya la temporada pasada, como comenté en varias ocasiones por Twitter y también por YouTube, que ya sabéis, podéis suscribiros, podéis dejar un buen like, hypear el vídeo que no cuesta nada, es simplemente un botón y se agradece una barbaridad, no sabéis lo que suma eso al canal, al proyecto, a seguir creciendo y en este caso también en Twitter, que estamos ahí a diario todavía más que en YouTube y ya lo he comentado en varias ocasiones. Para mí Manu Lama era un central seguramente del segundo escalón más alto de la categoría. Quizá no es el mejor central de segunda división, pero sí que creo que está cerca, muy cerca de esos mejores centrales y creo que está creciendo muchísimo desde que ha llegado a Granada, empezando, recordemos, empezó a llegar como quinto central y al final se ha convertido en el absoluto líder de la defensa en cuestión de 2 años y me parece que como digo, en un equipo que defensivamente puede llegar a ser solvente y que además, pues a balón parado puede marcar la diferencia, pues creo que puede sumar un buen puñado de puntos esta temporada en el Granada. Continuamos con la siguiente de las apuestas y en este caso vamos con Álvaro Martín, el de jugador del Castellón, acaba de llegar del Andorra, es verdad que no lo hemos visto apenas en segunda división con el Andorra, pero es que en primera federación fue muy importante también con el Castilla, un jugador muy destacado porque técnicamente es muy bueno, por dentro se maneja muy bien, tiene muchos registros y creo que es un jugador que va a hacer cifras en este Castellón, sin Cala, sin seguramente ese líder natural por dentro. Y creo que la verdad es que esa carta de presentación que vimos en la primera jornada lo demuestra. Me parece que no se ha hablado mucho de su fichaje por el Castellón porque viene de un año en el que, pues como decía, seguramente casi ostracismo ha tenido en Andorra, prácticamente ha estado en el ostracismo, no lo hemos visto apenas, también porque el centro del campo de la Andorra era de muchísimo nivel. Y creo que en este Castellón, a mí la verdad es que seguramente me da la sensación de que ha pasado un poco debajo del radar este fichaje, pero me parece como digo, en ese partido en Zubieta ante la Real B ya vimos que es un centrocampista que me parece que va a dar muchas alegrías al equipo de Castalia y que además es un equipo ofensivo
que puede incorporar a centrocampistas desde atrás, que puede hacer que un jugador como este, de este perfil, pues sume bastantes cifras. En este caso también he pensado, por ejemplo, en meter a Antonio Gala, el italiano, que ya lo vimos en la primera jornada, que a mí también me gustó a pesar de que fallase 2 goles prácticamente cantados, pero sí que creo que es un jugador que va a ser importante en esta Hypermotion, pero también lo he metido ya en otro de los vídeos anteriores que tenéis por el canal y que os recomiendo verlos. No voy a hacer spoiler, pero sí que me parece bueno, que había que meter cositas del Castellón y por eso, pues bueno, no he metido a Gala por no repetir, porque aquí hay muchos vídeos que podemos hacer y hay muchos jugadores que pueden estar en este vídeo, en esta lista de 10, pero creo que Álvaro Martín lo merecía. Pero vamos con otro del Castellón y es Harry Black, el centrocampista que ha llegado de la segunda división holandesa, que tengo muchas ganas de ver, que en el primer partido es verdad que no lo vimos como titular, jugó muy poquito al final, unos minutos, pero me parece que también es un jugador que siendo centrocampista puede sumar bastantes puntos porque tiene una capacidad para llegar, también con su envergadura para dominar el juego aéreo. Creo que es un jugador que va a ser importante en este Castellón, ha hecho una inversión importante el equipo de Castalia y creo que va a ser una de las grandes irrupciones de la categoría. Es que estoy convencido, viene de ser el mejor jugador, el MVP de la segunda división holandesa y eso son palabras mayores en una liga en la que el Castellón está firmando muchos futbolistas de mucho nivel en la mayoría de casos. Por tanto, me parece que ahí hay un auténtico filón para aprovechar y como digo, aunque no lo vimos en la primera jornada prácticamente, yo creo que se va a ir ganando un hueco y como digo, ahora es que estará barato. Ahora es un momento de ficharlo o incluso si sigue bajando porque ahora no está jugando, pero creo que conforme avance la temporada va a ser un jugador de bastante nivel en esta Hypermotion, además siendo centrocampista con cifras, con goles, con asistencias, un poco el caso de Álvaro Martín siendo perfiles diferentes. Continuamos, después de repetir en el Castellón, ya continuamos con la siguiente apuesta, que para mí no puede ser otra que Ismael Garbi. Me parece que es un futbolista, el de Leganés, que va a ser muy destacado en esta categoría. No quería repetir, pero a veces es imposible respecto a otros vídeos. Creo que Garbi es un jugador que tiene ese talento en espacios intermedios, en espacios reducidos, lo hemos visto con Túnez. Me parece que tiene en el Mundial, me parece que tiene una calidad, una suficiencia para tanto en los controles como filtrando, también con esa llegada al gol y es un jugador que entre líneas puede marcar la diferencia en un Leganés que además ya sabemos el estilo de juego que le gusta a Alves, la idea que tiene de ir hacia adelante, de ser agresivo, de juntar a muchos futbolistas en últimos metros y creo que ahí puede sumar mucho. El tunecino sí que es verdad que en la primera jornada no vimos esto, pero el Leganés poco a poco se va a ir imponiendo. También jugaba en Girona, que es un equipo pues, que viene de primera división y que es lo que es. Solamente hay que ver el centro del campo que tiene, la delantera, atrás es verdad que va más justo, pero es que tiene muchísimo nivel. Y la verdad es que creo que va a ser un jugador importante en la categoría. En 3 cuartos de campo creo que el Leganés tiene mucha capacidad y Garbi es uno de ellos, como también Zico, que podía estar en este vídeo y que la verdad es que me ha costado decidir entre los dos. Yo he elegido a Garbi, pero es que cualquiera de los dos. Creo que sí que es verdad que Garbi pues, va a tener esa facilidad más de estar cerca de la portería, porque es un jugador más de últimos metros, un media punta, segundo punta. Zico pues es más un interior, un futbolista de gestionar esos primeros pases, medio centro, y por tanto yo creo que Garbi puede ser más interesante, pero cualquiera de los dos puede ser de mucho valor para esta Hypermotion y ahora, pues siendo mercado internacional estos dos, no son jugadores que se conozcan en el gran público de segunda división, pues me parece que es una buena opción, una buena oportunidad para ficharlos ahora antes de que todo el mundo los ponga en el foco. Continuamos con el siguiente y en este caso vamos con Astiazarán. Ya lo vimos la temporada pasada en la Real Sociedad B y es verdad que sin ser tan constante, sin hacer una temporada pues regular con tanta continuidad desde el principio, me parece que dejó detallitos, hizo unas cifras bastante interesantes y creo que ahora también con salidas de futbolistas como tiene pinta que Ocheng, pues me sorprendería que siguiese porque ya la rompió el curso pasado, también me sorprendería que siguiese o que estuviese siempre y no estuviese más a caballo incluso con el primer equipo, además jugando el primer equipo Europa, me sorprendería que por ejemplo Gorka Carrera fuese un fijo en el filial, por tanto, pues va a haber opciones ahí y también sin Níkel Rodríguez, creo que Astiazarán, igual que Dani Díaz, me parece que va a ser uno de los grandes líderes de este filial y además es un jugador que tiene facilidad para hacer cifras, para ser determinante, creo que es un jugador
que en esas zonas del campo creo que es un jugador determinante, que tiene ese momento de lucidez, esa capacidad para decidir bien cuando seguramente más difícil es. Y por tanto yo creo que este Hazarán, un jugador versátil y que yo creo que va a ser muy titularísimo, pues es una grandísima opción en este filial, en esta Real B, que ya sabemos que también hacia adelante va muy bien, muy vertical, muy agresiva y que pues es un jugador que es un equipo que para los atacantes puede sentarle de maravilla. Continuamos y el siguiente es Hugo Solozábal, otro de los nuevos en esta categoría, en esta Hypermotion, que ha venido después de hacer buenas temporadas en Segunda Federación, por ejemplo, y que la verdad es que en el Andorra creo que va a ser un centrocampista que suma mucho, en parte porque también ha perdido a Villahermosa este Andorra y es un equipo que ya sabemos la filosofía que tiene de tener mucho balón, de incorporar a muchos futbolistas en zonas de últimos metros y por tanto ahí creo que un interior de tanta capacidad con la pelota para filtrar, para dividir con su conducción, para llegar a la frontal del área rival y hacer cifras, creo que Solozábal ya lo vimos en el debut, que dejó, la verdad, acciones de mucho valor ante el Ceuta. Me parece que es un centrocampista que ha llegado para quedarse. También podía estar aquí Akman, el turco que ya lo vimos el curso pasado, pero he querido ir con un jugador que me parece que es seguramente menos conocido, pero que ya en el primer partido pues dio muestras de lo que es capaz y además siendo ya titular, por tanto creo que habla muy bien de un jugador que va a ir creciendo seguro mucho durante esta temporada. Continuamos con el siguiente y en este caso hay que hablar de Alex Rubio. Me parece que es uno de los delanteros que mejor temporada puede hacer. Yo confío muchísimo en Alex Rubio, creo que es un delantero que tiene mucho nivel, creo que es un delantero, es un punta, pero que también por momentos cayendo acostados por fuera, jugando incluso como extremo, entre comillas, falso, porque realmente es un futbolista para marcar la diferencia como punta, como segundo punta. Creo que en esa zona se maneja mejor, pero es que por fuera tiene una potencia, una capacidad a campo abierto para desbordar con su conducción, con su desequilibrio y también en últimos metros por sus rupturas, por sus desmarques de ruptura. Creo que es un futbolista que va a hacer una buena cifra de goles. Yo confío mucho en la temporada del jugador del Albacete y la verdad es que después de lo que vimos la temporada pasada, tanto en la primera vuelta con el Villarreal B, con el Albacete en la segunda vuelta de la temporada pasada y ahora ya pues más adaptado, creo que es un jugador que va a hacer una buena cifra de goles y que seguramente es el gran líder ofensivo de este Albacete con Alberto, que además junta por detrás a un jugador que le puede ayudar muchísimo como Robert González, así que yo creo que es un jugador que está barato ahora y que se va a acabar disparando. Vamos ya llegando al final y en este caso hay que hablar de los dos últimos. Uno de ellos es Diarra, Yusi Diarra, un centrocampista que vuelve a Córdoba, que vuelve con Iván Ania, que tan clave fue en el ascenso hace 2 años y también lo fue en el Tenerife hace, bueno, no esta última temporada, que es verdad que ha pasado más desapercibida y por eso para mí es una apuesta de mucho valor para que acabe confirmando lo que vimos en Tenerife también hace 2 temporadas en ese ascenso que hizo a la categoría. Es verdad que había ascendido, como digo, con el Córdoba, pero es que ahora vuelve con Ania y ya sabemos la filosofía que tiene también el técnico asturiano. Creo que va a sumar mucho con sus centrocampistas, ya lo dijimos en el vídeo del lunes, porque me parece que es un jugador que tiene una capacidad para llegar desde atrás, para incorporarse y acabar decidiendo con su golpeo, que tiene mucho valor en la categoría, que va a hacer una buena cifra seguro de goles, ya lo hemos visto estrenándose y que además en ese debut, pues también con el estreno goleador de Eder García, el centrocampista que llega cedido del Athletic Club de Bilbao, otro box to box igual que el africano, me parece que van a ser muy destacados y que van a hacer muchos puntos para nuestra Liga Fantasy y creo que ahí otro jugador pues que viene de un mal año que seguramente ahora no esté tan en el foco como otros, aunque ya ha empezado con gol igual que Eder García y por tanto pues sí que está ya subiendo, así que hay que aprovecharlo porque va a seguir haciéndolo y mucho, va a seguir subiendo seguro de valor y creo que es un centrocampista a tener muy en cuenta, además en un equipo tan ofensivo que incorpora tanta gente y que además todavía más si lo hace con un tribote como vimos en el debut ante el Burgos y no con un equipo que forme más con doble pivote, por tanto todavía con más capacidad para llegar desde atrás, para soltarse los interiores y en este caso creo que es una gran opción Diarra, igual que también, como decía, Eder García.
Y vamos con el último, que en este caso, pues es un futbolista que no es tan apuesta, no es tan apuesta si pensamos en lo que ha llegado a hacer en esta categoría con el Eibar o con el Málaga, pero es que creo que tras un año en el que prácticamente no ha jugado y siendo un defensa realmente, siendo un lateral, por tanto nos puede sumar muchos puntos porque es un futbolista que hacia adelante se maneja muy bien y que es un jugador que por la banda izquierda puede sumar muchas asistencias en el Cádiz. Y hablo de Cristian Gutiérrez. Creo que es un jugador que ofensivamente se maneja muy bien y que tiene un centro, un golpeo en definitiva, antes era extremo, tiene uno contra uno, puede sumar regates, puede sumar, como digo, esos centros al área y ser de definitivo con diferencial con sus asistencias. Por tanto, creo que es otro jugador que le va a venir muy bien ese cambio de aires porque en Gran Canaria no estaba jugando, pero en Cádiz sí que lo va a hacer y por tanto me parece que es una muy buena opción en este inicio, que seguramente pues Cristian no tenga ahora mismo tanto foco como otros y por tanto pues me parece que puede ser clave acabar firmándolo pronto y aprovechar antes de que acabe de explotar y acabe de ser esa versión que vimos en Ipurúa, que vimos en la Rosaleda, porque es un futbolista que, claro, con su pasado como extremo, pues arriba se maneja realmente bien y creo que puede sumar mucho en este Cádiz, así que es otro que hay que apuntar en esa lista para fichar, igual que los otros anteriores, que los otros 9. Así que esta es mi lista de 10 jugadores, espero que os haya gustado. Acordaros de dejar un buen like y nos vemos en la próxima.